Dios le bendiga. Le saluda el pastor Jesús Lozano, presidente de The Logos Foundation. Sea usted bienvenido a una edición más de Apocalipsis, la revelación. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 9 de Apocalipsis, en donde veremos acerca de la estrella o el ángel caído que abre el pozo del abismo. También veremos acerca de el ejército infernal que emerge de este lugar. Y por último, los 4 ángeles desatados que traen muerte sobre una tercera parte de la humanidad. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Inicia aquí el primero de los 3 ayes anunciados por el águila en el capítulo anterior. El quinto ángel toca su trompeta. Una vez que da el trompetazo, Juan contempla a una estrella que había caído del cielo a la tierra. Esta no puede ser una estrella del firmamento, no puede ser un cuerpo celeste, tiene que ser necesariamente un personaje. En primer lugar, el texto original griego no dice una estrella que había caído, sino una estrella caída, a la cual se le da una llave que abrirá un sitio, una prisión. Si esta estrella fuera un cuerpo celeste, no se le podría otorgar una llave, no la podría recibir. Por lo tanto, la estrella caída necesariamente tiene que ser un ser personal, inteligente, racional, capaz de cumplir funciones específicas. Cuando la Biblia habla de estrellas, se puede referir a cuerpos celestes, ciertamente, o incluso a pastores de la iglesia, como leemos en Apocalipsis capítulos 2 al 3. Sin embargo, las escrituras, cuando mencionan a las estrellas, también se refieren a los ángeles, como leemos en Jueces 5:20, en donde podemos ver a estrellas o un ejército de ángeles peleando contra Císara. Job 38:7 manifiesta que todas las estrellas del alba alababan a Dios, refiriéndose claramente a los ángeles, cuya función es precisamente alabar al Señor. De lo anterior, podemos deducir que esta estrella bien pudiera ser un ángel, pero no es un ángel que sirve a Dios, ya que Juan menciona que es una estrella caída. Por lo tanto, bien pudiera ser un ángel caído o demonio, incluso el mismo Satanás, a quien Jesús describe en Lucas 10:18 como cayendo del cielo a la tierra como un rayo. El profeta Isaías en su capítulo 14, verso 2, advierte acerca de Luzbel, nombre anterior que Satanás recibía, diciendo lo siguiente: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Este texto claramente se refiere a Satanás. Por lo tanto, si el Señor Jesucristo, además del profeta Isaías, indican que Satanás es un ángel caído del cielo, resulta lógico entender que esta estrella caída sea el mismo Dios de este siglo quien recibe la llave o el permiso, la licencia de abrir el pozo del abismo. Hasta el final del capítulo 8, los moradores de la tierra han sufrido cataclismos que han afectado a la naturaleza. Han padecido hambres,
obscuridad, etcétera. Pero ahora el sufrimiento que sigue será espiritual, demoníaco. Es por esto que el águila en el capítulo anterior lanza 3 ayes advirtiendo que lo siguiente será doloroso en extremo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y fue oscurecido el sol y también el aire por el humo del pozo. En el libro apócrifo de Enoc, capítulo 86, 1 y 88, 1, se mencionan a estrellas, claramente ángeles, descarriados y desobedientes, que fueron atados de manos y pies y echados al abismo. Es mi teoría que el abismo, del griego abusos frear, y que significa algo así como agujero sin fondo, cisterna sin fondo, es un lugar de detención provisional en donde ciertos demonios extremadamente perversos están presos debido al grado de maldad que hay en ellos. Estos un día serán lanzados al lago de fuego, en donde estarán el anticristo y el falso profeta, como Mateo 25:41 lo advierte, además de Satanás. Segunda de Pedro coincide con lo que escribe el apócrifo de Enoc respecto a que ciertos ángeles rebeldes fueron atados y arrojados al infierno en prisiones de oscuridad y que están reservados para el juicio. Creemos que es tanta la perversidad de las entidades demoníacas que están guardadas dentro del abismo que deducimos, leyendo Lucas 8:31, que la legión que poseía al Gadareno, los demonios que lo poseían, tenían miedo ir al abismo. Por eso le pedía a Jesús que no los mandase ahí, por causa precisamente de los demonios presos en este lugar, a los cuales estos demonios del Gadareno le temían. La estrella o el ángel caído, una vez que recibe las llaves de la puerta y las entidades salen de su prisión, imaginemos el odio con el que salen. Ahora estos demonios desquitarán sus corajes con los moradores de la tierra. Es tanta la maldad suelta que Juan advierte que subió humo que obscureció el sol y el aire, como si una enorme nube de malignidad cubriera la tierra, trayendo tinieblas de perversión sobre el planeta. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Esa enorme nube que emerge del abismo es producida por un enorme ejército de seres a los que Juan identifica como langostas. En el Antiguo Testamento, las langostas eran tipo de destrucción, devastación. Joel 1, 7 al 18 manifiesta que las langostas asolaron el campo y enlutaron la tierra, devastando todo cuanto encontraban a su paso. Este ejército infernal además recibe un poder como el que tienen los escorpiones. Los escorpiones son una tipología de demonios, como leemos en Lucas 10, 19. La picadura de los escorpiones naturales es muy dolorosa. Por lo tanto, podemos deducir que los escorpiones infernales producirán dolor acerbo sobre los moradores de la tierra. Y se les dijo que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Las langostas dañan la hierba, los cultivos. Sin embargo, estos demonios a los que Juan identifica como langostas no tocarán la hierba, sino que solamente afectarán a los hombres, a excepción, desde luego, de los 144,000 judíos que han sido sellados por los ángeles, como leemos en Apocalipsis 7, del 3 al 8. Se les mandó que no los matasen, sino que fuesen atormentados por 5 meses. Su tormento era como el tormento del escorpión cuando pica al hombre. Estos seres infernales reciben una orden
posiblemente de parte de Dios. La orden es que no maten a los hombres, sino que los atormenten. Los escorpiones en Israel son ciertamente un azote. Tienen una cola larga que termina en un aguijón que puede extender hasta sobre su cabeza. Cuando éste es clavado sobre la víctima, produce un dolor agudo que por lo general no mata, pero sí produce un tremendo dolor, aparte de altas fiebres e hinchazones. Ha habido casos en los que las víctimas de picaduras de estos animales sufren la muerte, pero son aislados. Las langostas del abismo, al igual que los escorpiones, atormentarán a sus víctimas, pero no las matarán. El padecimiento de este tormento solamente durará un periodo de 5 meses. Curiosamente, el ciclo de vida de las langostas es precisamente 5 meses. Y por este tiempo, 5 meses, los moradores de la tierra sufrirán este doloroso tormento y lo soportarán sin poder morir. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero de ninguna manera la hallarán. Anhelarán morir y la muerte huirá de ellos. En aquellos días, es decir, el periodo de 5 meses, el tormento será tan horrendo que los moradores de la tierra querrán morir para huir del dolor. Sin embargo, no podrán. La muerte, que es representada como un personaje, huirá de ellos. Hay quienes afirman que el dolor será moral, que el tormento será el de la conciencia que les recordará acerca de su condición, los efectos de haber despreciado la gracia. Sin embargo, el dolor y la picadura de estos demonios será literal también. El dolor no será únicamente mental, sino físico. El aspecto de las langostas era semejante a caballos equipados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras eran como caras de hombres. Juan advierte que este ejército es semejante a caballos equipados para la guerra. Esto significa muy posiblemente que se lanzarán sobre sus víctimas como si fuesen enviados para una guerra cruenta, sin cuartel. Las langostas naturales tienen en su frente una imagen que se asemeja a una corona, pero las langostas infernales, agrega Juan, tienen como coronas semejantes al oro. La corona es una tipología de victoria. Entonces deducimos que este ejército demoníaco no podrá ser vencido, sino que llevará a cabo su propósito: dañar, lastimar a los moradores de la tierra sin que nadie les pare. Los rostros de estos seres eran como de hombres. Posiblemente esto significa que tendrán inteligencia humana. Podrán ser selectivos en cuanto a su ataque sobre los moradores de la tierra, respetando a los 144,000 sellados, distinguiendo entre la hierba y los humanos a los cuales han sido enviados a atormentar. Tenían cabello como cabello de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Estas langostas infernales presentan cabellera similar a las de las mujeres. Esto tal vez se refiera a la astucia, característica de las damas, y que estos seres tendrán en su sistematizado ataque en contra de los moradores de la tierra. Pero además, los dientes de estos seres, de estas entidades, son, según Juan, como de león. Esto indica la fiereza y la capacidad destructora de estos seres. El profeta Joel, en su capítulo 1, verso 6, nos narra acerca de un ataque que sufrió el pueblo de Dios por un devastador ejército que, debido a su capacidad destructora, advierte que sus dientes son precisamente como de león. De esta manera, el ejército demoníaco que libertó el ángel caído producirá lamentación y devastación sobre los que hayan quedado a la gran tribulación. Tenían corazas como corazas de hierro. El estruendo de sus alas era como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla.
San Juan nos advierte que estas langostas infernales están cubiertas o protegidas por corazas de hierro. Esto no significa que los demonios liberados tengan efectivamente una armadura de hierro, sino que significa que serán impenetrables, nada les hará daño. No habrá armas que puedan parar el desastre que estos traerán sobre los humanos que despreciaron la gracia. El vidente sagrado manifiesta además que al salir y desplazarse producen un ruido ensordecedor, estrepitoso, semejante al de los carros con muchos caballos corriendo para el combate. En tiempos antiguos, los carros de guerra jalados por caballos en su carrera hacia el enemigo producían un ruido estridente. Por otro lado, las langostas cuando invaden un campo se dice que producen un ruido estrepitoso. Juan compara el avance o desplazamiento de esta enorme tropa infernal con el de los caballos de guerra cuando corren aproximándose a sus enemigos. La humanidad posiblemente podrá escuchar a este multitudinario ejército cuando se aproximen a lastimar, a provocar dolor sobre sus víctimas. Las langostas, interesantemente, se reproducen en lugares desérticos e invaden y devoran los cultivos. Tienen aproximadamente unos 5 centímetros de largo y una envergadura de las alas de 10 a 12 centímetros. Son de la misma familia que el grillo casero y el saltamontes. Viajan en columnas de 30 metros de profundidad y hasta 7 kilómetros de frente. Cuando aparece una nube de langostas, es como si hubiera habido un eclipse de sol y no se pueden ver incluso grandes edificios desde una distancia de 50 metros. Argelia, en 1866, cuando le invadió una plaga de langostas histórica, fue tan total su devastación que 200,000 personas murieron de hambre en los días sucesivos. Tienen colas semejantes a las de los escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres durante 5 meses. Repasemos un poco las cualidades del ejército que emergió del abismo. Juan dice que son como caballos equipados para la guerra. Son invencibles. Tienen inteligencia de los hombres y astucia de las mujeres. Son devastadores como leones y por último, no se les puede dañar. Juan agrega que su poder de producir daño está al igual que los escorpiones en las colas, particularmente en sus aguijones, con los cuales afectarán a la humanidad durante 5 meses, que son, como anteriormente mencioné, interesantemente el periodo de vida de las langostas. Tienen sobre sí un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego tiene por nombre Apolión. El hecho de que esta horda de langostas tenga por jefe a una entidad demoníaca a quien Juan identifica como el ángel del abismo refuerza la idea de que las langostas son demonios y no simples insectos mutantes. Hubo un teólogo en el año 500 después de Cristo de nombre Andreas de Cesarea, quien en su comentario Apocalipsis afirma que estas langostas no son sino espíritus malignos que recibirán permiso para salir de nuevo a la tierra y atormentar a los moradores de ella con su devastadora acción. Juan manifiesta que los demonios son comandados por el ángel del abismo, incluso le identifica por nombre. Le llama Abadón, que es una palabra de origen arameo que significa destrucción, ruina, además de llamarle por su nombre griego que es Apolión o Apolullón y que significa el que constantemente destruye o el que constantemente echa a perder. Job 26:6 y 28:22 mencionan al Abadón y le asocian con la muerte. Proverbios 27:20 de igual manera relaciona a Abadón con el deceso. Pero ahora en Apocalipsis el
Abadón, se manifiesta como un demonio poderoso. Hay algunos que afirman que este Abadón o Apolión es el mismo Satanás que ahora está al frente de las hordas que acaba de liberar con la llave que le fue entregada. El primer ay ha pasado. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El capítulo 8 de Apocalipsis concluye con una águila pronunciando 3 ayes, advirtiendo que indescriptibles juicios vienen ahora sobre la tierra. Ahora Juan manifiesta que la salida del ejército infernal liberado por el ángel caído es tan solo el primer ay. Ahora vienen 2 ayes más de consecuencias más funestas. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora, el penúltimo de los 7 ángeles suena su trompeta, anunciando más juicios sobre los moradores de la tierra. Una vez que la trompeta es tocada, una voz sale de los 4 cuernos del altar. Este altar pudiera ser el mismo de donde las almas de los decapitados reclaman justicia, como leemos en Apocalipsis 6:10. O bien pudiese ser el altar del incienso, de donde el ángel tomó fuego para lanzarlo a la tierra, Apocalipsis 8:5. El altar de los holocaustos que se encontraba en las afueras del templo en Jerusalén, además del altar del incienso que se encontraba dentro del templo, también tenían un cuerno en cada esquina, sumando 4. El sacerdote mojaba a cada uno de los 4 cuernos con sangre de un animal sacrificado, como leemos en Levítico 4:30 y otros. Estos cuernos simbolizan misericordia divina, Primero de Reyes 1:50. Pero ahora, una vez que la gracia se ha terminado y que ha sido reemplazada por la justicia, por la ira divina, se escucha una voz que sale de en medio del altar y que dicta una orden que afectará gravemente a la humanidad. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que han estado atados junto al gran río Éufrates. La voz ordena al sexto ángel que desate a los 4 ángeles que están atados. No debemos confundirlos con los 4 que estaban deteniendo los vientos para que no soplaran, Apocalipsis 7:1. Este segundo cuarteto de ángeles es seguramente demoníaco y son tan nefastos que Dios los tiene atados para ser liberados precisamente en este momento que Juan describe. El teólogo José Grau advierte en su interesante libro Estudios sobre Apocalipsis, página 179, que seguramente se trata de demonios que debido a su peligrosidad especial se hallaban encadenados, restringidos en su poder de hacer el mal. No obstante, son soltados para que lo hagan ahora y sirvan a los propósitos divinos de juicio. Estas entidades demoníacas, advierte Juan, han estado atados sobre el río. Sin embargo, el original griego dice sobre la ribera del río Éufrates. El río Éufrates está en la orilla de Babilonia. De ahí precisamente venían los enemigos del pueblo de Dios. Existen teólogos como Matthew Henry que afirman que Juan se refiere a la Babilonia espiritual, la iglesia apóstata, posiblemente Roma, afirmando que desde ahí serán sueltos estos 4 ángeles demoníacos que traerán dolor sobre los moradores de la tierra. De cualquier manera, justamente de este gran río Éufrates son sueltos 4 peligrosísimos y poderosos ángeles caídos que vendrán a dañar más aún a la humanidad sin Dios. Fueron desatados los 4 ángeles que habían estado preparados para la hora y día y mes y año
para que matasen a la tercera parte de los hombres. La invasión de las langostas infernales produjo dolor sobre los moradores de la tierra, pero solo eso, dolor. Pero ahora, este segundo grupo de ángeles que estuvieron atados en la ribera del río Éufrates va a matar a la tercera parte de la humanidad sobreviviente a los anteriores juicios. Estos destructores entes estuvieron detenidos, suspendidos durante un largo tiempo, pero ahora, por voluntad divina, llegó el momento, o como Juan lo describe, la hora y día y mes y año para que sean sueltos y cumplan su función devastadora. El número de los soldados de a caballo era de 2 miríadas de miríadas. Yo escuché el número de ellos. Juan súbitamente describe sobre un enorme ejército de soldados de a caballo. Esos son 2 miríadas de miríadas, o mejor dicho, 200 millones de soldados. Este número fue escuchado por Juan. Interesantemente, esta cifra es mencionada en el Salmo 68, 17. Esta cantidad bien pudiera significar que simplemente son incontables debido a la enorme cantidad de elementos que conforman este ejército. Hay quienes creen que este ejército es compuesto por soldados humanos. Incluso algunos aseguran que bien pudiera ser el ejército chino, que efectivamente tiene cerca de 200 millones de reclutas dentro de su milicia. Sin embargo, los teólogos más serios creen, y yo me adhiero a ellos, por supuesto, que se pudiera tratar de un ejército demoníaco que viene a acentuar el juicio sobre los moradores de la tierra. Y de esta manera vi en la visión los caballos y a los que cabalgaban en ellos, que tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. En los siguientes 2 versículos, Juan nos da detalles de las características de los caballos y los jinetes de este ejército. Ellos tienen corazas color de fuego. La coraza es un implemento que sirve para proteger, en este caso, a los caballos y a sus jinetes para que nada les dañe. Estas son de color de fuego, es decir, color rojo. Juan añade que también son de jacinto, que es un color azul violeta. Finalmente son de azufre, elemento que es asociado con el infierno, el lago de fuego, con el castigo. Apocalipsis 19:20. Las cabezas de los caballos, afirma Juan, eran como cabezas de leones, simbolizando que tendrán la fiereza del rey de la selva, además de su fuerza para terminar con sus víctimas. De las bocas de los caballos sale fuego, humo y azufre, mismos que son elementos asociados con la destrucción, el dolor y el infierno, como enseguida veremos. La tercera parte de los hombres fueron muertos por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de ellos. La tercera parte de los hombres que lograron sobrevivir o que lograrán sobrevivir a los anteriores juicios, aquí perderán la vida. Serán centenas de millones, posiblemente lleguen a los 1,000 millones. Será una mortandad horripilante. Imaginemos la peste que esto ocasionará, la pandemia, la insalubridad de los millones de cadáveres, centenas de millones que quedarán sin sepultar, produciendo infecciones, contaminación, pestes. Los elementos aniquiladores que harán que la tercera parte de la humanidad se muera serán el fuego, el humo y el azufre que salga de la boca de estos caballos. Pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes
y tienen cabezas con las cuales hieren. Juan nos recuerda que el poder destructor de los caballos está en la boca de ellos, pero añade que también tienen la capacidad de dañar con sus colas, que son semejantes a serpiente, teniendo en sus colas cabezas con las cuales herirán a los moradores de la tierra. Hay quienes ven en estos caballos a tanques militares que entran en batalla durante las guerras que se llevan a cabo durante la gran tribulación. En lo particular, no me parece muy descabellada esta idea. Bien pudieran ser estos instrumentos de guerra, aunque me inclino más por creer que son simplemente entidades infernales, demoníacas, que vendrán a producir dolor sobre los moradores de la tierra que hayan quedado en la gran tribulación. Los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, y de plata, y de bronce, y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. El texto nos da a entender que posiblemente Dios aún intentaba que se arrepintieran los moradores de la tierra. Sin embargo, aunque están padeciendo estos indescriptibles dolores, aunque están conscientes que esto es la ira de Dios, como lo afirma Apocalipsis 6:16, ni aún así se arrepintieron. No obstante que estaban viendo los juicios, sabiendo que venían de parte de Dios, ni aún así dieron marcha atrás a sus idolatrías, sino que siguieron adorando a los demonios, aun cuando los demonios eran los que los estaban atormentando. La humanidad continuó adorando a las imágenes de oro, de plata y de bronce, mismos que son simples partículas de metal que ni ven, ni oyen, ni caminan. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Por supuesto, al seguir adorando a los demonios y a los ídolos, tampoco se arrepintieron de los peores pecados que se cometen en contra del prójimo. Estos son los homicidios, las hechicerías, la inmoralidad sexual y los robos. Recordemos que durante el período de la gran tribulación, el Espíritu Santo dejará de operar en la humanidad. Ya no convencerá al pecador acerca de su pecado. Ya no traerá convicción sobre los hombres para que éstos se arrepientan. Por lo tanto, estos, ni aun viendo las barbaridades, se van a arrepentir. Será como una horrenda pesadilla de la cual no se podrá despertar. Mi intención al hacer este trabajo es despertar en usted la conciencia para que acepte el perdón, la gracia de Cristo y escape de estas indescriptibles penalidades que están por venir sobre los moradores de la tierra. Créame y entienda, usted no quiere pasar por la gran tribulación. Hay una forma y una solamente. Esto es aceptar la salvación, el arrepentimiento genuino, el pedir a Cristo que nos perdone, que nos cubra con su justicia, que le recibamos como nuestro Dios y Salvador. Nada más. Ni aun nuestras mejores obras, que son finalmente como un trapo de despojos delante de Él, nos alcanzan o nos dan la salvación. Solamente su gracia. Acepte hoy a Cristo en su vida y escape el horrible tiempo que está por venir sobre los que desprecien en este tiempo la gracia, los moradores de la tierra. Yo soy Jesús Lozano y mi deseo es que Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene.